Hay personas que te sonríen y están calculando cuánto vales. Hay personas que te abrazan y están midiendo cuánto dependes de ellos. Hay personas que te preguntan cómo estás y lo único que escuchan es lo que pueden usar después. Llevas años creyendo que leer a alguien es cuestión de intuición, de empatía, de buena voluntad. Te mintieron. Leer a una persona es una ciencia fría, precisa, y quien la domina no lo anuncia. Simplemente observa. Simplemente espera. Simplemente sabe. Lo que vas a escuchar hoy no te va a hacer sentir bien. Te va a hacer sentir visto. Y eso es mucho más incómodo. Si algo de esto resuena en ti, ya sabes qué hacer. Quédate, comparte esto con alguien que necesite despertar y deja en los comentarios cuál de estas verdades te golpeó más fuerte. No por vanidad, sino porque lo que no se nombra no se transforma. Hubo un hombre en el siglo XVI que observó el poder con la misma frialdad con que un cirujano observa un cuerpo abierto. No le interesaba si era hermoso. No le interesaba si era justo. Le interesaba entender cómo funcionaba. Nicolás Maquiavelo no fue el primero en ver la naturaleza humana sin adornos, pero fue el primero en atreverse a escribirlo sin pedir perdón. Lo exiliaron, lo torturaron, lo marginaron, y aún así, sus palabras sobrevivieron a todos los que lo condenaron. Eso no es casualidad. Eso es la marca de quien tocó algo real. Lo que Maquiavelo entendió, y que muy pocos toleran escuchar, es que los seres humanos no actúan desde la razón. Actúan desde el ego, desde el miedo, desde el deseo de ser vistos, reconocidos, temidos o amados. Y quien comprende esa mecánica no necesita alzar la voz, no necesita suplicar, no necesita convencer, solo necesita observar con precisión suficiente para saber exactamente qué mover y cuándo. Existe un tipo de persona que recorre su vida completamente dormida. No en el sentido de que sea estúpida, sino en el sentido de que jamás ha cuestionado sus propias reacciones. Cree que su enojo es justo, cree que su amor es libre, cree que sus decisiones son suyas. Vive en el interior de una historia que otros escribieron para ella y la defiende con ferocidad porque si esa historia cae, no sabe quién es. Esta es la masa, no es una clase social. No es un nivel educativo, es un estado psicológico. Es el estado de quien necesita aprobación para sentirse real, de quien interpreta el desacuerdo como ataque, de quien confunde la comodidad con la verdad. La masa tiene un ego frágil disfrazado de convicción. Cuando alguien le contradice, no piensa, reacciona. Y en esa reacción automática, revela todo lo que cree esconder. El problema no es pertenecer a ese grupo en algún momento. Todos hemos estado ahí. El problema es quedarse ahí y llamarlo carácter. Existe también la positividad ingenua, ese veneno suave que convence a la gente de que ver lo mejor en los demás es una virtud. No lo es. Ver lo mejor en los demás, sin ver también lo peor, es simplemente ceguera voluntaria. Y la ceguera voluntaria tiene un precio. Te convierte en presa fácil para cualquiera que sí elija ver con claridad. Y luego está la falsa honestidad. La persona que dice lo que piensa como si eso fuera valentía, cuando en realidad lo que hace es exponer sus cartas sin ninguna razón estratégica. Confunden la transparencia con el poder. La transparencia no es poder. El poder es saber exactamente cuándo ser transparente y cuándo no.
El mundo no funciona con las reglas que te enseñaron. Funciona con las reglas que nadie escribe, las que operan en silencio, en los gestos, en los silencios prolongados, en lo que se omite, en lo que se exagera, en la distancia que alguien pone entre sus palabras y sus acciones. Y quien no sabe leer esas reglas no está jugando el juego real. Está jugando una versión infantilizada del juego, una donde todavía cree que ganar significa tener razón. La mecánica psicológica del poder interpersonal descansa sobre una verdad que la cultura moderna ha intentado suprimir con entusiasmo. Cada ser humano opera desde un núcleo de necesidades que rara vez admite en voz alta. La necesidad de autonomía, la necesidad de ser visto como competente, la necesidad de pertenecer sin perder identidad, la necesidad de sentir que sus elecciones son suyas. Cuando entiendes cuál de esas necesidades domina a una persona específica, tienes en tus manos el mapa completo de cómo se va a comportar, cómo va a reaccionar, qué la va a seducir y qué la va a paralizar. Esto no es manipulación en el sentido vulgar del término, es comprensión. Y la diferencia entre comprensión y manipulación es la misma que existe entre un cirujano y un carnicero. Ambos cortan, pero solo uno sabe lo que hace. La primera verdad es esta. Las personas no te muestran quiénes son, te muestran quiénes creen que son. Hay una distancia enorme entre la identidad que alguien proyecta y la identidad que realmente opera en sus decisiones. Lo que proyectan es el personaje. Lo que opera es el mecanismo. El personaje dice que no le importa lo que piensen los demás. El mecanismo busca validación en cada conversación. El personaje dice que es independiente. El mecanismo consulta cada decisión importante con alguien más. Tu trabajo no es creerle al personaje. Tu trabajo es observar el mecanismo. Y el mecanismo siempre se revela cuando hay presión, cuando algo no sale como se esperaba, cuando alguien contradice la narrativa que esa persona tiene de sí misma. En ese momento, el personaje se rompe y el mecanismo queda expuesto. Solo tienes que estar mirando. La segunda verdad, el ego no tolera el vacío. Cuando dejas de reaccionar a alguien, cuando dejas de responder con la energía que espera, cuando simplemente te retiras de la danza emocional que ha establecido contigo, algo en esa persona entra en pánico. No lo llames así, claro. Lo llamará indiferencia, lo llamará frialdad, lo llamará que algo está mal. Pero lo que está pasando en realidad es que tu silencio le devuelve el espejo de su propio ego, y ese espejo no miente. El ego necesita resistencia para sentirse real. Necesita que algo empuje desde afuera para saber que existe. Cuando dejas de empujar, cuando simplemente te vuelves neutro, quieto, ilegible, el ego de esa persona comienza a trabajar en su contra. Empieza a fabricar explicaciones, empieza a proyectar, empieza a revelar exactamente qué es lo que más teme perder. Y en esa revelación, en esa pequeña catástrofe interna que produces con tu simple silencio, aprendes más sobre esa persona que en 10 conversaciones directas. La tercera verdad. La resistencia es una forma de contacto. Cuando alguien se opone a ti con fuerza, cuando argumenta, cuando debate, cuando se molesta, está en contacto contigo. Está comprometido con la interacción. La indiferencia genuina no debate. La indiferencia genuina simplemente no está. Esto tiene una implicación profunda. Si quieres saber si alguien te importa a ti mismo, no te preguntes si te atrae. Pregúntate si su indiferencia te destruye. Y si quieres saber si le importas a alguien más, no busques sus declaraciones de afecto.
Observa cómo reacciona cuando tú eres el indiferente. La indiferencia mueve montañas porque activa el mecanismo de reactancia psicológica, el impulso primitivo de recuperar lo que siente que está perdiendo, no lo que perdió. Lo que siente que está perdiendo. La distinción es crucial, porque el ego no necesita que algo sea real para sufrir por ello. Solo necesita que se sienta real. La cuarta verdad. Las personas revelan sus miedos disfrazados de críticas. Cuando alguien te critica con una energía desproporcionada respecto al tema, cuando el tono de la crítica excede de lejos la gravedad del asunto, ahí hay algo más. No están criticando lo que dicen criticar. Están protestando contra algo que tú representas para ellos y que no saben nombrar. Tal vez representas una libertad que ellos no se permiten. Tal vez representas una decisión que ellos evitaron tomar. Tal vez simplemente existir como eres les señala algo de sí mismos que preferirían ignorar. La crítica desproporcionada es un mapa. No te defiendas de ella. Léela. Pregúntate qué es lo que realmente le duele a esa persona y encontrarás una palanca que no necesitarás usar, pero que convendrá conocer. La quinta verdad: el orgullo es la trampa más antigua y la más efectiva. Ninguna emoción humana es más fácil de activar y más difícil de desactivar que el orgullo herido. Cuando alguien siente que su competencia ha sido cuestionada, que su valor ha sido subestimado, que su inteligencia ha sido ignorada, entra en un estado que la psicología llama reactancia, pero que Maquiavelo habría llamado simplemente oportunidad. Una persona con el orgullo activado no piensa, actúa para demostrar, y quien actúa para demostrar es predecible, es controlable, no por fuerza, sino por la simple arquitectura de su propio ego. No necesitas provocar a nadie deliberadamente, eso sería grosero y torpe, pero necesitas entender que si alguien opera desde el orgullo herido, ya no está tomando decisiones, está respondiendo a una herida, y eso cambia completamente el tablero. La sexta verdad: lo que alguien te cuenta de otros te dice todo sobre cómo te ve a ti. Cuando una persona te habla de otro con desprecio, cuando te cuenta cómo traicionó, cómo falló, cómo decepcionó, escúchala con cuidado, no por el chisme, sino porque te está mostrando sus categorías mentales, los valores que aplica para juzgar, los pecados que no perdona, los errores que considera imperdonables, y esas mismas categorías te van a aplicar a ti en algún momento. No mañana, no necesariamente de forma consciente, pero cuando llegue el momento de juzgarte, usará el mismo sistema que acaba de exponerte. Esto no significa que debas desconfiar de todos, significa que debes escuchar con dos oídos, uno para lo que dicen, otro para lo que revelan. La séptima verdad: la forma en que alguien trata a quien no puede darle nada es su carácter real. Todas las máscaras sociales tienen un punto ciego, ese momento en que la persona no percibe que está siendo observada porque considera que el observador no cuenta. El mesero, el asistente, el portero, la persona que no tiene poder sobre ellos, que no puede darles nada, que no representa ni amenaza ni oportunidad. En ese momento, cuando el ego siente que no hay nada que ganar ni perder, el personaje se relaja y aparece el carácter. Presta atención a ese momento. No te dice cómo te van a tratar a ti ahora que sí cuentas, te dice cómo te van a tratar cuando dejes de contar. La octava verdad: la velocidad de la respuesta es un indicador de amenaza percibida. Cuando alguien responde de inmediato, cuando no deja pausa, cuando la réplica llega casi antes de que termines de hablar, hay agitación interna. Puede ser entusiasmo genuino, puede ser ansiedad.
Puede ser que lo que dijiste tocó algo que no quiere examinar, y la respuesta rápida es una forma de cerrar esa puerta antes de que se abra demasiado. El pensamiento calmado toma tiempo. La reacción defensiva es instantánea. Aprende a distinguir cuando alguien está pensando y cuando simplemente está reaccionando, y tendrás acceso a una dimensión de la conversación que la mayoría no ve. La novena verdad. El lenguaje que alguien usa para describirse a sí mismo es el lenguaje que usa para aprisionarse. Cuando alguien dice, soy así, cuando dice, siempre he sido de esta manera, cuando dice, no puedo evitarlo, está construyendo una jaula y entregándote la llave. Te está diciendo que ha convertido un comportamiento en una identidad y que por lo tanto no lo va a cuestionar, no lo va a cambiar, va a defenderlo. La identidad no se debate, se protege. Así que si quieres entender a alguien con precisión, escucha qué comportamientos ha elevado al rango de identidad. Ahí están sus puntos más rígidos. Ahí están también, paradójicamente, sus puntos más vulnerables. Porque nadie defiende con tanta ferocidad algo que no le importa profundamente. La décima verdad. Las personas sobreexplican lo que se sienten culpables de hacer. Cuando alguien justifica con excesivo detalle una decisión que no le pediste que justificara, cuando da razones antes de que nadie las pida, cuando construye un argumento elaborado alrededor de algo aparentemente simple, hay culpa operando. No culpa necesariamente en el sentido moral, sino en el sentido de que esa persona ya anticipó el juicio y está respondiendo a él antes de que llegue. Esto es oro, no porque debas usarlo para condenar, sino porque te dice qué es lo que esa persona realmente valora, qué es lo que teme que otros piensen, qué imagen de sí misma está intentando proteger. La 11ª verdad. El humor es un sistema de diagnóstico psicológico. Lo que alguien considera gracioso no es arbitrario. Es la zona donde el dolor se ha transformado en distancia suficiente para reír. Cuando alguien bromea con algo, significa que ha procesado ese algo hasta el punto de poder nombrarlo sin que lo destruya. Pero también hay otra categoría, el humor que incomoda, el chiste que tiene demasiada verdad, la broma que el autor necesita hacer para poder expresar algo que no puede decir directamente. Presta atención al humor que alguien usa cuando está nervioso. Presta atención a los temas que jamás convierte en humor. Los primeros te dicen dónde está su alivio. Los segundos te dicen dónde está su herida todavía abierta. La 12ª verdad. El silencio de alguien en el momento equivocado vale más que 1000 palabras. No el silencio cómodo, no el silencio de quien simplemente no tiene nada que decir. El silencio que ocurre justo cuando debería haber respuesta, cuando la situación exige una posición y la persona simplemente no la toma, cuando hay una pregunta directa y aparece una pausa que se alarga demasiado. Ese silencio no es vacío, está lleno, lleno de cálculo, de miedo, de ambivalencia, de algo que esa persona no quiere o no puede articular todavía. No llenes ese silencio. Déjalo respirar. La presión del silencio sostenido es una de las herramientas más poderosas en cualquier conversación, porque el ego humano tiene una relación casi insoportable con el vacío y eventualmente va a llenarlo. Y cuando lo llene, va a decir algo real.
La 13ª verdad. La forma en que alguien maneja el elogio te dice cómo maneja el poder. Hay personas que reciben el elogio con incomodidad visible, que lo minimizan, que lo redirigen, que lo esquivan. Y hay personas que lo absorben con una hambre apenas disimulada, que esperan más, que su energía cambia notablemente cuando llega. Los primeros pueden tener una relación complicada con el mérito propio, o pueden ser genuinamente desapegados del juicio externo, y necesitas tiempo para distinguirlos. Los segundos te están diciendo que el elogio es una de sus principales fuentes de combustible psicológico. Y lo que nutre también puede ser retirado. Lo que nutre también puede ser administrado. No estoy diciendo que lo hagas, estoy diciendo que lo sepas. La 14ª verdad. Cuando alguien te pregunta tu opinión sobre algo que ya decidió, no quiere tu opinión, quiere tu validación. Esta es una de las trampas conversacionales más comunes, y caer en ella tiene consecuencias. Si das una opinión honesta que contradice la decisión ya tomada, no te van a agradecer la sinceridad. Te van a registrar como amenaza. El ego que ya tomó una decisión no está en modo de evaluación, está en modo de defensa. La pregunta no es una invitación al análisis, es una solicitud de confirmación disfrazada de apertura. Reconocerla no significa que debas siempre darle lo que busca. Significa que debes saber exactamente lo que está pasando antes de responder y elegir tu respuesta con intención, no con ingenuidad. La 15ª verdad. El nivel de control que alguien necesita ejercer sobre los pequeños detalles revela cuánto miedo tiene a perder el control de los grandes. La persona que necesita que todo se haga exactamente como lo haría ella, que corrige el proceso antes de ver el resultado, que no puede delegar sin angustia, no está siendo perfeccionista, está operando desde un miedo profundo a la imprevisibilidad. Y ese miedo, en situaciones de presión real, se convierte en rigidez. La rigidez es la fragilidad disfrazada de disciplina. El árbol rígido no sobrevive la tormenta. Solo sobrevive el que tiene suficiente raíz para doblarse sin romperse. La 16ª verdad. Las personas que más rápido establecen intimidad son las que más rápido pueden retirarla. Hay un tipo de conexión que se construye con velocidad inusual, con confesiones tempranas, con vulnerabilidad desplegada casi de inmediato, con una sensación de que te conocen desde siempre. Eso puede ser genuino. También puede ser una estrategia inconsciente de crear deuda emocional. Porque cuando alguien te comparte algo íntimo, el mecanismo social instala en ti una presión para devolver algo equivalente. Y en ese intercambio acelerado, antes de que hayas tenido tiempo de evaluar con quién estás realmente, ya has revelado algo que no tenías intención de revelar. La intimidad real se construye despacio. La que llega rápido merece ser observada con cuidado. La 17ª verdad. El momento en que alguien cambia de tema abruptamente es exactamente el momento en que deberías prestar más atención al tema anterior. El cambio abrupto de tema es una puerta que se cierra de golpe, y las puertas que se cierran de golpe suelen estar ocultando algo que importa. No siempre, pero con suficiente frecuencia como para que valga la pena notarlo. La siguiente vez que alguien desvíe una conversación con una energía que no corresponde a la fluidez natural del diálogo, no lo sigas inmediatamente. Quédate un momento más en el tema anterior. Observa qué pasa en el cuerpo de esa persona. Observa si la redirección fue natural o forzada.
Esa diferencia es una puerta que ahora tú conoces y que ellos creen haber cerrado. La 18ª verdad, y la más difícil de todas, la persona más difícil de leer, eres tú mismo. Todo lo que has escuchado hasta ahora son instrumentos de observación externa, pero el ego que no se ha examinado aplica los mismos mecanismos ciegos que detecta en los demás. Proyectas, reaccionas, confundes el orgullo con la convicción, confundes el miedo con la prudencia, construyes narrativas sobre ti mismo que sirven para protegerte, no para verte con claridad. Y mientras eso ocurra, tendrás conocimiento sin poder real, porque el poder real no empieza en entender a los otros, empieza en no necesitar que los otros te confirmen lo que eres. Ahora necesito decirte algo que la mayoría omite cuando enseña estas ideas, y que es precisamente lo que las hace peligrosas en manos equivocadas. Todo lo que acabas de aprender es un arma de doble filo en el sentido más literal. No porque sea moralmente cuestionable, sino porque su efectividad depende completamente del estado interno desde el que se usa. Si usas estas verdades desde el miedo, si las usas para controlar porque te aterroriza no ser controlado, si las usas para manipular porque no confías en tu capacidad de atraer de manera genuina, si las usas para dominar porque en el fondo sientes que no mereces ser elegido libremente, entonces estas herramientas van a trabajar en tu contra. Porque el miedo tiene una firma, y esa firma es legible para alguien que también sabe observar. Y entonces te conviertes en exactamente lo que intentabas evitar, alguien predecible, alguien transparente, alguien que muestra sus cartas sin saberlo. La psicología oscura, usada desde la inseguridad, no produce poder. Produce una versión sofisticada de la misma desesperación que siempre tuvo, ahora con mejor vocabulario. El conocimiento sin templanza interior es como un bisturí en manos de alguien que no sabe anatomía. Corta, pero no cura. Hay algo que Maquiavelo entendió y que casi nadie señala cuando lo cita. El poder real no consiste en obtener lo que quieres de los demás. Consiste en no necesitar obtenerlo. Esa distinción es el abismo entre el manipulador y el maestro. El manipulador necesita el resultado. Y esa necesidad lo delata, lo tensiona, lo hace operar desde un estado de carencia que inevitablemente se filtra en cada acción que toma. El maestro entiende las palancas, las conoce con precisión, y precisamente porque las conoce, no necesita usarlas constantemente. Puede elegir cuándo actuar y cuándo simplemente retirarse. El desapego no es indiferencia. El desapego es la capacidad de estar completamente presente en una situación sin que el resultado de esa situación defina tu valor. Es la diferencia entre jugar al ajedrez con calma porque disfrutas el juego y jugar al ajedrez con los dientes apretados porque necesitas ganar para sentirte válido. El primero ve el tablero con claridad. El segundo ve solo su propia ansiedad reflejada en las piezas. Cuando llegas a este punto, cuando ya no necesitas que te lean para saber que existes, cuando ya no necesitas la reacción del otro para confirmar tu poder, cuando puedes estar en una sala sin declarar nada, y aún así el ambiente lo siente, entonces ya no estás usando técnicas, estás siendo algo, y ser algo es infinitamente más poderoso que hacer algo. Esto es lo que separa al actor del maestro.
El actor aprendió los gestos, estudió los patrones, memorizó los principios y los aplica. A veces funciona, pero si observas con suficiente cuidado, puedes ver el esfuerzo detrás de la actuación. Puedes sentir el momento en que calcula, el instante en que decide qué movimiento hacer, la pequeña demora que existe entre el estímulo y la respuesta estudiada. El actor siempre lleva el libro de instrucciones consigo, aunque no lo veas. El maestro no aplica principios, los encarna, no porque los haya memorizado mejor, sino porque los ha integrado hasta el punto en que ya no distingue entre lo que sabe y lo que es. Su observación es natural, no forzada. Su silencio es genuino, no estratégico. Su presencia no está construida para impresionar. Simplemente existe, densa y quieta, como la presencia de alguien que no tiene nada que demostrar, porque no le queda nada que probar. El poder como identidad no se anuncia. No necesita audiencia. No colapsa cuando nadie lo valida. Es autocontenido de una manera que el ego ordinario no puede ni imaginar, porque el ego ordinario necesita el espejo del otro para saber que existe. El maestro es el espejo. Y eso, en sí mismo, reordena cualquier dinámica sin que tenga que hacer absolutamente nada. El conocimiento que has recibido hoy no es para usarlo mañana en una conversación. Es para que empieces a ver lo que siempre estuvo ahí. Las personas a tu alrededor llevan años mostrándote exactamente quiénes son. En sus silencios, en sus reacciones, en sus bromas incómodas, en la manera en que miran a quien no puede darles nada, en la velocidad con que responden cuando algo los amenaza, en el esfuerzo con que defienden lo que nadie cuestionó. Lo han estado mostrando siempre, solo que nadie te había dado el lenguaje para verlo. El tablero siempre estuvo ahí, las piezas siempre se estuvieron moviendo. La pregunta no es si quieres jugar, ya estás jugando. La pregunta es si sigues jugando sin saberlo, o si por fin decides ver el tablero completo. Hay una última incomodidad que quiero dejarte, no para que la resuelvas, sino para que la cargues contigo un tiempo. Si puedes leer a los demás con esta claridad, si puedes observar los mecanismos detrás de las máscaras, si puedes identificar el ego que se defiende, el miedo que critica, el orgullo que reacciona, entonces también debes aceptar una verdad que no tiene salida elegante. Alguien que sabe observar con esta precisión también puede estar observándote a ti, ahora mismo, con la misma calma, con la misma frialdad, registrando lo que revelas, lo que evitas, lo que defiendes con demasiada energía. La pregunta que nadie quiere hacerse es esta. Si alguien te estuviera leyendo en silencio con todo lo que acabas de aprender, ¿qué vería? No respondas en voz alta. Esa respuesta es solo tuya. Pero si tienes el valor de hacerte esa pregunta con honestidad, ya estás en el camino que la mayoría nunca toma. Deja en los comentarios cuál de estas 18 verdades te golpeó más fuerte. No para compartir, para nombrarlo, porque lo que no se nombra no se transforma. Y si esto llegó a ti en el momento exacto en que debía llegar, ya sabes lo que tienes que hacer.